La lluvia caía con furia sobre la carretera, como si el cielo estuviera llorando por algo que aún no había pasado, o por alguien que estaba a punto de cambiar para siempre. Un auto de lujo, negro y reluciente, avanzaba con dificultad entre los relámpagos. Adentro, Cayo Monteiro, con el rostro tenso, apretaba el volante mientras sus pensamientos lo consumían. «Traidores, todos», murmuró, apenas audible. Minutos antes, había salido de una sala de juntas donde, por primera vez en su vida, fue ignorado, humillado. El hijo del magnate, el intocable, ahora no era más que un nombre manchado por escándalos financieros, una curva traicionera, un charco profundo, un volantazo. El auto giró sobre sí mismo y se volcó violentamente. Cristales, sangre, el grito ahogado de alguien que ya no se creía mortal. Oscuridad. Silencio. Hasta que unos pasos rápidos y decididos rompieron el sonido de la tormenta. Una silueta femenina se acercó al vehículo destruido. Con una linterna, temblorosa, enfocó el rostro ensangrentado de Cayo. Sus ojos se abrieron apenas. La reconoció de inmediato. A pesar de los años, a pesar del agua y la sombra. «¿Livia?» Ella no respondió. Solo miró al hombre atrapado entre fierros retorcidos. Al mismo que años atrás la había despedido sin motivo, estando embarazada. Llevaba un bebé en brazos. El pequeño dormía, ajeno a todo. Ella apretó los labios, dudando por un segundo. Podía dejarlo ahí. Podía seguir de largo. Nadie lo sabría. Pero algo más fuerte que el rencor le movió las manos. Livia abrió la puerta como pudo. Se agachó y comenzó a sacarlo. Cayo cayó semi-inconsciente sobre su hombro. Ella lo sostuvo con dificultad. El bebé empezó a llorar. Una lágrima corrió por la mejilla de Livia. No era por él, era por todo lo que vino después de aquel día en que le dijeron: «Estás despedida». El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma tenue de madera vieja, impregnando cada rincón de la pequeña casa. Fuera, la lluvia no daba tregua, golpeaba con insistencia el techo de lámina, creando una melodía constante, casi hipnótica. Dentro, en contraste, el silencio era espeso, denso, como si incluso el aire supiera que algo importante estaba a punto de romperse. Cayo abrió los ojos con dificultad. La luz era tenue, filtrada por una cortina gastada. Lo primero que sintió fue la punzada aguda en el costado, seguida por la presión incómoda de una venda alrededor de su cabeza. Estaba recostado en un sofá estrecho, cubierto con una manta áspera que olía a ropa guardada demasiado tiempo. Tardó varios segundos en comprender dónde estaba y por qué su mundo se sentía tan ajeno, tan distante de los sillones de cuero y los mármoles a los que estaba acostumbrado. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz ronca, casi irreconocible. Desde la pequeña cocina una figura se movía en silencio. No lo miró, solo respondió sin pausas, sin emoción. «En mi casa». No tenías a dónde ir. Esa voz, ese tono sereno, contenido, pero cargado de algo que Cayo no supo identificar de inmediato. Se incorporó con torpeza y giró lentamente el rostro. La vio. Era ella. Livia. Por un segundo, pensó que estaba alucinando. Su cabello estaba más largo, su cuerpo más delgado, con sombras marcadas bajo los ojos, pero sus facciones eran inconfundibles. La misma mujer que, años atrás, él había despedido con frialdad delante de toda una sala de ejecutivos, la misma a la que había negado sin mirar atrás. Ella no dijo nada más. Siguió preparando café, como si el tiempo no se hubiera detenido para ninguno de los dos. Cayo intentó moverse, pero su cuerpo protestó con un gemido sordo de dolor. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó al fin, con una mezcla de incredulidad y culpa. Livia se encogió de hombros sin girarse. Su tono era plano, casi quirúrgico. «No lo hice por ti, lo hice por él». Señaló con la cabeza hacia una puerta entreabierta. De ella emergía un sonido suave, como un murmullo, un llanto infantil. Cayo frunció el ceño. Con esfuerzo, se puso de pie.
Cada paso le costaba, como si el accidente le hubiese arrebatado no solo el equilibrio físico, sino también el emocional. Se acercó lentamente hasta la puerta y la empujó apenas. Dentro una pequeña habitación modesta, una cuna de madera, y en ella un niño. No tendría más de 1 año. De pie, apoyado en los barrotes, lo miraba con curiosidad, como si supiera exactamente quién era el extraño que acababa de entrar. Pero lo que verdaderamente paralizó a Cayo fueron los ojos del niño, marrones, intensos, los mismos que él veía en el espejo desde que era adolescente. ¿Es tuyo? Livia apareció detrás de él con pasos firmes y serenos. No bajó la mirada ni buscó suavizar el golpe. Sí, respondió sin rodeos. Cayo tragó saliva, aún sin comprender del todo. Y... ¡mío! También. La palabra quedó suspendida en el aire como un latido contenido. El silencio volvió a ocupar el espacio entre ellos, pero ya no era neutro. Era eléctrico, tenso, vivo. Cayo se llevó la mano al rostro. El mareo regresó. No por el golpe, no por el accidente, sino por el peso de la verdad que acababa de recibir. Un hijo. Un hijo del que no sabía nada. Un hijo que lo miraba desde una cuna como si supiera exactamente quién era él. ¿Qué estás diciendo, Livia? Ella cruzó los brazos. No había rencor en su voz, pero sí una dignidad que cortaba más profundo que cualquier reproche. Estoy diciendo que ese niño, Lucas, es tu hijo, que me dejaste en la calle sabiendo que estaba embarazada, y que aún así yo no te busqué, ni una sola vez. No quise pedirte ayuda. No quise que creciera creyendo que necesitábamos de alguien que nos trató como desecho. Cayo se tambaleó, buscó el marco de la puerta para sostenerse. Su mundo, ya fracturado por los escándalos y el accidente, terminaba de romperse. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella lo miró no con rabia, sino con una firmeza que dolía más. Porque no ibas a escuchar, porque en ese entonces tú no eras capaz de ver a nadie más que a ti mismo. Porque lo único que importaba era tu apellido, tu dinero, tu reputación. El niño dentro de la cuna rió de forma suave, con una inocencia que desarmaba cualquier defensa. Cayo lo miró y sintió que algo se rompía dentro. Una grieta interna que no tenía que ver con el accidente ni con su caída pública, sino con todo lo que había elegido ignorar durante años. No sabía. Susurró. No quisiste saber. Livia se acercó a la cuna y alzó al bebé con ternura. El niño apoyó su cabecita en el hombro de ella, como si supiera que todo estaba bien mientras estuviera en esos brazos. ¿Cómo lo has hecho sola?, preguntó Cayo con un nudo en la garganta. Como todas las mujeres que no tienen opción, trabajando, callando, llorando a escondidas, pero también riendo con él, aprendiendo cada día. Lucas me salvó mucho antes de que yo te encontrara tirado entre los fierros de ese auto. Cayo sintió que las palabras le quemaban por dentro. No había defensa, no había excusa, solo el peso del pasado y el eco inevitable de las decisiones que nunca quiso enfrentar. Cayo no durmió esa noche. El colchón improvisado en el sofá le pareció más cómodo de lo que merecía, pero no fue la dureza lo que lo mantuvo en vela. Fue el peso del silencio, un silencio que no venía del exterior, porque la lluvia seguía, golpeando el techo con su cadencia incesante, sino de adentro. Un silencio que nacía en su pecho, en sus costillas, en ese rincón donde antes solo había ruido de poder, ruido de ego. Se quedó allí, quieto, las manos entrelazadas, mirando la cuna al otro lado de la sala. Lucas dormía profundamente. Su respiración era suave, rítmica. El pequeño pecho subía y bajaba con la paz de quien no conoce aún el abandono ni la mentira. A su edad, Cayo ya tenía padre, ya tenía apellido. Y sin embargo ese niño, su hijo, había crecido sin siquiera un nombre que lo reconociera. Mi hijo, pensó, y la frase le dolió. No por lo que decía, sino por todo lo que implicaba. Cuando el sol apenas comenzaba a colarse por las rendijas de la ventana, Cayo se levantó sin hacer ruido. Abrió la puerta con cuidado y salió a la calle buscando algo que no podía nombrar. Tal vez aire,
tal vez redención. El barrio lo golpeó con su crudeza. Las calles estaban llenas de grietas, los postes torcidos, los cables colgando como venas al descubierto. Había perros dormidos en las veredas, niños en pijama jugando con piedras y mujeres barriendo la puerta de sus casas como si el mundo dependiera de ese gesto diario. Nadie lo reconocía, nadie lo miraba dos veces. Por primera vez en su vida, Cayo no era nadie. No era el hijo de Monteiro, no era el CEO. Era un hombre desalineado con una venda en la cabeza, caminando como si hubiera sobrevivido a una guerra que solo él conocía. Sacó su celular, sin señal. Volvió a marcar a su abogado, a su asistente, a su socio. Nada. La red de seguridad que lo había envuelto toda la vida, como una burbuja blindada, había desaparecido sin aviso, sin explicaciones. El mundo seguía. Sin él, volvió a la casa de Livia caminando rápido, con el corazón golpeándole el pecho. Tenía miedo, miedo verdadero, miedo de sí mismo, de ese hombre sin dirección que había quedado cuando le quitaron todo. Al entrar, la vio cambiándole el pañal a Lucas sobre la mesa de la cocina. Lo hacía con una soltura serena, como si ese gesto fuera el ancla de su vida. La normalidad en medio del caos. ¿Por qué no me dejaste morir en ese auto?, disparó, sin filtro. Ella ni lo miró. Terminó de ajustar el pañal, le acarició la cabeza al bebé y lo levantó con cuidado. «Porque no soy como tú». Su voz fue baja pero firme como una sentencia. «Yo no dejo a la gente tirada». Las palabras le golpearon el pecho, no como una bofetada, sino como un espejo. Cayo se sentó en la pequeña mesa con las manos temblorosas. No tenía hambre, ni sueño, ni fuerza. Solo preguntas sin respuestas. «Perdí todo», dijo en voz baja, casi para sí. «La empresa, los autos, los amigos. Nadie contesta mis llamadas. Me borraron como si nunca hubiera existido». Livia levantó la vista. Lo observó por un instante largo. No había burla ni compasión en sus ojos, solo verdad. Así es como vivimos los demás, invisibles, siempre esperando que alguien nos vea. Pero tú nunca lo notaste, ¿no? Él bajó la mirada. Lo sabía. No había nada que pudiera decir para justificar lo injustificable. Sus ojos recorrieron el pequeño comedor, buscando refugio en los objetos. Sobre una repisa estrecha, una fotografía llamó su atención. Se levantó y se acercó lentamente. Era una imagen en blanco y negro, mal impresa, pero reconocible. Livia, más joven, embarazada, saliendo del edificio de su antigua empresa. Estaba llorando. Nadie la acompañaba. Nadie parecía notar su estado. Cayo sintió un nudo en la garganta. Recordaba ese día. Había firmado su despido sin leer, molesto porque ella se negó a encubrir una operación fraudulenta. La echó delante de todos usando su poder como un mazo. En ese momento no vio su vientre, no escuchó su voz, no quiso hacerlo. «¿Esto fue ese día?», preguntó sabiendo la respuesta. «Sí», dijo ella sin emoción. «El mismo día». «¿Qué decidiste no ver?». Cayo cerró los ojos y apoyó los dedos sobre el marco de la foto. Le temblaba la mano. «Yo... lo siento. No sabía...». «No te molestaste en saber», lo interrumpió sin agresividad. Era una frase sin peso extra, pero que cargaba toda la historia. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez no fue incómodo. Fue revelador, como si ambos supieran que ya no había lugar para máscaras. Lucas balbuceó algo desde el suelo, donde jugaba con una cuchara de plástico. Rió solo, como hacen los niños cuando descubren el mundo sin necesidad de comprenderlo. Cayo lo miró. El niño levantó la cabeza y lo observó con esos ojos que ya no podía negar. Le sonrió. Una sonrisa pura, sin rencor, sin pasado, como si no importara quién había sido, sino quién estaba dispuesto a ser ahora. En ese instante, Cayo sintió que el abismo dentro de él, ese que había cavado con años de desprecio, soberbia y distancia, tenía fondo. Y en ese fondo, un niño lo esperaba, no con reproche, sino con la esperanza simple de que él, su padre, decidiera quedarse. Los días siguientes pasaron con una lentitud casi sagrada.
como si el tiempo mismo decidiera tomarse un respiro, obligando a Cayo a vivir cada segundo en su forma más cruda y silenciosa. Ya no había agendas llenas, alarmas urgentes, reuniones que definirían millones. Había mañanas sin cortinas, con el sol entrando directo en los ojos, despertándolo sin permiso ni protocolo. Al principio, lo desconcertaba. Se levantaba al sonido del llanto de Lucas en la madrugada, con esa mezcla aguda de hambre y sueño que solo los bebés saben expresar. A veces despertaba antes. El crujido de la madera bajo los pasos de Livia, el aroma del café recién colado, el pan tostándose en una sartén vieja, todo era nuevo para él, o quizás simplemente nunca lo había permitido existir en su mundo. La rutina de aquella casa pequeña se volvió, poco a poco, una coreografía silenciosa en la que él era un espectador. Livia cantaba bajito mientras vestía a Lucas, canciones que Cayo no reconocía, pero que se quedaban dando vueltas en su cabeza como un eco tibio. Algunas veces, sin darse cuenta, las tarareaba para sí, entre suspiros. Al principio se mantenía distante. Había algo en él que se resistía, un orgullo malherido que aún quería reclamar que no pertenecía allí, que todo eso era temporal. Se ofreció a irse varias veces, con un tono entre altivo y culpable, pero cada vez que lo hacía, Livia lo miraba con una mezcla de incredulidad y paciencia agotada. Con ese golpe en la cabeza, sin un centavo y sin nadie, ¿a dónde piensas ir? La verdad era una jaula sin barrotes. Entonces se quedó, callado, observando, tragándose cada palabra que no sabía cómo transformar en acción. Pasaron los días, una tarde cualquiera, mientras Livia lavaba ropa en el patio trasero con una palangana de plástico y jabón de barra, Lucas gateó hasta donde Cayo estaba sentado, absorto mirando por la ventana. El niño tambaleaba sobre sus piernas inestables, como si el equilibrio no fuera tan importante como llegar hasta él. Cayo bajó la vista y lo vio. Lucas se aferró a su pantalón con fuerza, levantando la cabeza con esa expresión serena y abierta que solo los niños pueden tener. No lo dudó, no lloró, no pidió permiso. Lo miró como si siempre hubiese sabido que Cayo era parte de su mundo. Cayo, incómodo, lo levantó en brazos. El niño soltó una risita y con una rapidez inesperada le tiró de la nariz. Cayo parpadeó y luego sonrió. «Hola, campeón», murmuró como si esas palabras le hubieran estado esperando toda la vida en algún rincón olvidado de su garganta. Desde la distancia, Livia los observaba en silencio. No interrumpió, no sonrió, no juzgó, simplemente los dejó ser por esa noche. Mientras el sol se escondía detrás de los techos bajos del barrio y una brisa suave refrescaba el aire espeso, Cayo se quedó sentado en el sofá con Lucas dormido sobre su pecho. El bebé había luchado contra el sueño durante un rato, inquieto, pero finalmente se había rendido, con la confianza absoluta de quien sabe que está seguro. Cayo sentía su respiración tibia contra el pecho, el peso leve del cuerpo relajado, el olor dulce de su piel. Algo dentro de él, algo que había estado enterrado bajo capas de arrogancia, poder y miedo, comenzó a moverse. No era solo culpa, era otra cosa, algo más profundo, más vivo. Nunca he sostenido algo tan frágil, susurró sin mirar a nadie, como confesando un pecado o un milagro. Livia entró a la sala con un trapo en las manos, secándoselas después de haber lavado los platos. «¿Y nunca has tenido algo tan valioso?», respondió con suavidad. Cayo levantó la mirada. Ella no lo decía como reproche, tampoco como halago, que era una verdad simple, cruda, innegable. «Yo no sé ser padre», admitió con una honestidad que lo desarmó por dentro. Livia apoyó el trapo en la silla y se cruzó de brazos. «Nadie lo sabe. Se aprende, si uno quiere». El silencio que se instaló entre ellos fue distinto. No era tenso ni incómodo. Era un espacio lleno de preguntas, de posibilidades, de caminos que nunca habían sido explorados. Cayo bajó la vista al niño dormido, acarició su cabello con la yema de los dedos, como si temiera romper algo sagrado. Sintió el calor,
la suavidad, la vida. No podía evitar pensar en todo lo que se había perdido, en los primeros pasos que no vio, en las primeras palabras que no escuchó, en las noches de fiebre en las que no estuvo, pero el niño dormía sobre su pecho, y eso era ahora. Y ese ahora, por pequeño que fuera, pesaba más que todo lo que había quedado atrás. En los días que siguieron, Cayo comenzó ya a hacer cosas simples. Lavó los platos un par de veces. Aprendió a calentar el biberón. Empezó a doblar la ropa mal, pero con esfuerzo. Aprendió que los bebés lloran sin razón aparente, que a veces solo quieren brazos, que un pañal se cambia rápido si uno no piensa demasiado. Y sobre todo empezó a entender que no hacía falta saberlo todo para empezar a intentarlo. Por las noches, cuando Lucas dormía, él y Livia compartían silencios largos en la mesa. Algunas veces hablaban de cosas pequeñas, de cómo era el barrio, de la señora de la esquina que vendía empanadas, de cómo había aprendido a cocinar con lo que había. Y sin darse cuenta, Cayo empezó a escuchar, a mirar, a notar detalles que antes no veía en nadie. Una noche, cuando Lucas ya dormía, Cayo se quedó en la puerta mirando el cielo despejado, sin lluvia por primera vez desde su accidente. «No sé si tengo arreglo», dijo sin mirar a Livia, que lo observaba desde 1960 la cocina. «No lo sé», respondió ella, «pero sé que él sí, y depende de ti que no tenga que arreglarse nunca». Cayo cerró los ojos. No había castigo peor que enfrentarse a lo que uno fue. Pero quizás, solo quizás, estaba a tiempo de convertirse en alguien diferente, aunque tuviera que empezar desde cero. Cayo pasaba más tiempo en la casa, no porque se sintiera completamente cómodo, sino porque, poco a poco, empezaba a sentirse distinto. Algo en su interior se aflojaba, como si las capas de blindaje que lo habían protegido y aislado toda su vida comenzaran a resquebrajarse. No era comodidad, era otra cosa, una extraña sensación de pertenencia silenciosa, de estar donde quizás debía haber estado desde siempre. Una tarde, mientras barría hojas secas en el patio trasero, sintió la presencia de Livia detrás de él. No dijo nada, solo extendió una carpeta gastada y la dejó sobre la mesa de plástico junto a la escoba. Luego volvió al interior de la casa, sin una palabra, como si supiera que no hacía falta. Cayo miró la carpeta con desconfianza, pero la curiosidad pudo más. Se limpió las manos con el pantalón y la abrió. Lo primero que vio fueron documentos, copias mal impresas de correos electrónicos, balances contables, extractos bancarios, reportes internos. Todos llevaban su nombre, muchos llevaban su firma. Pero lo que lo dejó helado fue el hecho de que algunas de esas firmas no eran suyas, o mejor dicho, eran imitaciones casi perfectas. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó entrando rápidamente en la cocina, con los ojos abiertos por el asombro. Livia estaba en el fregadero, lavando una taza. Sin voltearse, respondió con calma. «De la empresa. Antes de que me echaras, estaba asignada a ese proyecto. Sabía que algo no cuadraba. Por eso no firmé nada. Me costó el puesto». Cayo hojeó los papeles como un hombre en trance. Reconocía nombres, operaciones, movimientos que siempre había considerado menores o manejo de los contadores. Pero al ver todo junto, la dimensión real del desastre lo abofeteó sin piedad. Cuentas en paraísos fiscales, transferencias a empresas fantasma, contratos ocultos y todo vinculado a su nombre, su cargo, su firma. Que esto lo hizo alguien desde dentro, balbuceó sudando frío. ¿Quién autorizó esto? Livia se secó las manos con un trapo y lo miró con dureza. No dudó ni un segundo. Tu padre. Cayo sintió que le faltaba el aire. ¿Qué? Él necesitaba sacarte del camino. La empresa tenía que quedar limpia. Necesitaba un culpable visible, alguien arrogante, público, fácil de hundir. Y tú le diste todo eso en bandeja. Cayo se dejó caer en una silla. El golpe fue doble. No solo era víctima de una traición interna, sino que venía de la persona que había moldeado cada una de sus decisiones. Él destruyó mi vida. Livia se cruzó de brazos. No, él solo te empujó.
Fuiste tú quien cerró los ojos, tú quien firmó sin leer, tú quien no quiso escuchar. Nadie destruye algo que ya está lleno de grietas. La verdad lo sacudió. Cayo se pasó las manos por la cara. Su mente era un torbellino. Había sospechado, claro. Pero ver los documentos, ver las firmas falsas, los correos manipulados, era otra cosa, era real. Se levantó de golpe, con una energía nueva, cargada de rabia y claridad. Tomó su celular, aún sin señal. Maldijo en voz baja y caminó de un lado a otro como un animal enjaulado. «Voy a enfrentarlo», dijo. Livia lo miró con una ceja alzada. «¿Y luego qué? ¿Te vas a volver a su mundo? ¿Vas a dejar esto, fingir que nada pasó, que Lucas es solo un punto y aparte?» Cayo la miró. Luego dirigió la vista hacia el cuarto donde el niño jugaba con una caja vacía, lanzando carcajadas que llenaban la casa con una vida que él no había sabido construir. No, ya no. Esa noche, después de varios intentos, logró contactar a un viejo amigo de la universidad, uno de los pocos que no se habían alejado por completo cuando estalló el escándalo. Le pidió ayuda para conseguir una reunión con su padre. El lugar, un club privado en el centro financiero de la ciudad, donde los Monteiro todavía eran respetados o temidos. Días después, Cayo entró al club. Estaba nervioso pero decidido. Vestía ropa prestada, sencilla, sin la coraza del lujo. Su padre ya lo esperaba en una mesa de mármol, bajo un enorme retrato de los fundadores del lugar. No se levantó, solo lo observó con la misma mirada de siempre. Evaluación fría. «Cayo», dijo cruzando las piernas, «por fin apareces. Espero que hayas aprendido algo». Cayo se sentó sin saludar, sacó la carpeta y la colocó sobre la mesa entre ellos. «¿Por qué?» El viejo Monteiro no parpadeó. Tomó la carpeta, la hojeó sin interés, como si ya supiera exactamente lo que contenía. «Porque no estabas listo, porque necesitaba proteger lo que construí. Un imperio no se hereda a cualquiera. Tú eras débil, emocional, predecible. Ibas a hundirnos con tu sentimentalismo». Cayo apretó los puños sobre la mesa. «Así que decidiste hundirme tú primero». El padre alzó los hombros. «No fue personal, fue necesario». El silencio entre ellos fue de plomo. Cayo lo miró largo rato, y por primera vez en su vida no vio a un mentor, ni a un modelo, ni siquiera a un padre. Vio a un hombre dispuesto a sacrificar sangre por legado, y supo que nunca sería como él. «Entonces no lo quiero», dijo en voz baja pero firme. Se levantó sin esperar respuesta y salió del club sin mirar atrás. Afuera, el cielo estaba gris. La ciudad seguía rugiendo como siempre. Pero Cayo sentía algo diferente, un peso que se soltaba, un miedo que empezaba a disolverse. Sabía que la guerra apenas comenzaba, pero también sabía que por primera vez iba a pelear por algo que sí valía la pena. La noticia no tardó en estallar. Cayo Monteiro reaparece en club exclusivo. El heredero caído prepara su regreso. ¿Se reconcilia con su padre, el hijo pródigo del Imperio Monteiro? En cuestión de horas, las redes sociales hervían de rumores. Analistas financieros, comentaristas de sociedad, incluso excompañeros de empresa, comenzaron a especular con la posibilidad de un renacimiento mediático. Era la clase de historia que los periódicos amaban. El millonario, humillado, que volvía para reclamar lo que siempre fue suyo. Las imágenes eran claras. Cayo entrando solo al club, con paso firme y rostro serio. Luego saliendo del mismo modo, bajo la lluvia, sin escoltas, sin autos lujosos. Solo. Pero lo que decía la prensa dolía más que cualquier fotografía. Monteiro negocia su retorno al poder. ¿Una segunda oportunidad o una estrategia de limpieza de imagen? ¿Y qué papel juega la misteriosa mujer que lo salvó? Livia sostenía el celular con el ceño fruncido. Lo dejó sobre la mesa sin decir una palabra, pero el fuego ya se encendía dentro de ella. Esa noche, cuando Cayo volvió a casa, el ambiente lo recibió con un frío distinto. No era el de la lluvia pegada a la ropa. Era otro,
un frío que nacía del silencio. «No me dijiste que ibas a verlo», dijo Livia apenas lo vio, sin levantar la voz, sin disimular la decepción. Cayo dejó su chaqueta empapada colgada en la silla. Su cabello también estaba mojado, pegado a la frente. Necesitaba respuestas, dijo simplemente, y necesitaba cerrar un ciclo. Livia se cruzó de brazos. El gesto era claro, no estaba dispuesta a tragarse ninguna explicación sin pelea. ¿Y lo cerraste o lo estás reabriendo? La pregunta cayó como un cuchillo. Cayo suspiró. Estaba cansado, pero no podía huir de esa conversación. No está... Beth. Me ofreció todo de nuevo, confesó mirándola a los ojos. La empresa, el nombre limpio, una historia nueva para los medios, todo lo que perdí. Livia frunció los labios. ¿Y qué te pidió a cambio? Cayo bajó la mirada. Tardó unos segundos en responder. El nudo en su garganta lo apretaba como una soga. Negar que Lucas es mi hijo. Negarte a ti. Fingir que todo esto nunca ocurrió. El silencio fue inmediato. Se hizo tan denso que podía sentirse en la piel, en la respiración. Un silencio que no era de sorpresa, sino de confirmación. Livia ya lo había imaginado. Lo temía, desde el momento en que vio aquella foto del club privado. Se acercó lentamente, lo miró a los ojos. No con odio, pero sí con una herida abierta que sangraba sin necesidad de gritos. ¿Y lo estás considerando? La pregunta no fue una acusación, fue una súplica contenida en palabras secas. Cayo la miró de frente. Su rostro, por primera vez, era el de un hombre dividido. No había soberbia en su expresión, solo dolor, duda. No lo sé, susurró. No quiero volver a ser ese hombre, pero no sé cómo ser este. No sé vivir fuera de ese mundo. No sé quién soy sin él. Livia parpadeó, tragó saliva, estaba conteniéndose. Yo te salvé la vida, Cayo, dijo con firmeza. No para que fueras mi héroe, ni el de nadie. Lo hice porque mi hijo no debía crecer sin saber quién eres. Pero si tú no vas a elegirlo, si no vas a elegirnos, entonces te pido una sola cosa. Se detuvo. Respiró hondo. Cayo ya sabía lo que venía, y aún así le dolió. Vete antes de que me acostumbre a tenerte cerca. Fue una frase simple, sin lágrimas, pero cargada de una verdad brutal. Ella no necesitaba que él se quedara por lástima, ni por deber. Solo, si él realmente quería, Cayo no supo qué decir. Todo en su mente se desordenaba. Por un lado, el peso del apellido, la presión de un legado podrido pero brillante. Por otro, ese pequeño espacio lleno de vida real que apenas comenzaba a comprender. Livia no esperó su respuesta. Dio media vuelta y entró al cuarto de Lucas. Cerró la puerta con suavidad, como si sellara también la posibilidad de seguir hablándole. Cayo quedó solo en la sala, escuchando la lluvia golpear el techo. Era la misma lluvia que, semanas antes, lo había arrastrado hacia el accidente. La misma que cubrió la carretera donde todo colapsó, pero esta vez la tormenta era interna. Se dejó caer en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y el rostro entre las manos. Las palabras de su padre todavía retumbaban en su cabeza, débil, emocional, inmaduro, y sin embargo, era aquí donde se sentía más desafiado. No en la mesa de reuniones, no en los gráficos de mercado, no en las decisiones empresariales. Era aquí, con una mujer que no le debía nada, y un niño que llevaba su sangre sin saberlo, donde la vida de verdad lo estaba poniendo a prueba. Cerró los ojos. Recordó el peso de Lucas dormido en su pecho, la risa desdentada, la primera vez que lo llamó campeón. Recordó las palabras de Livia. Nunca has tenido algo tan valioso. Y entonces entendió. No era cuestión de elegir entre el pasado y el presente. Era cuestión de construir algo nuevo, aún sin saber cómo, de no repetir el ciclo, de romper con una historia, escrita por otros. Al rato se levantó. Caminó hasta la puerta del cuarto de Lucas, no la abrió. Solo apoyó la mano sobre la madera. No sé hacerlo, susurró sabiendo que ella podía escucharlo. Pero quiero intentarlo. No hubo respuesta inmediata, solo el sonido de la lluvia,
y el latido sordo de una posibilidad. Cayo no sabía si ella lo perdonaría, pero sí sabía que esta vez no iba a rendirse tan fácil. Pasaron 2 días sin que Cayo dijera una sola palabra. No era el silencio orgulloso de antes, ni el del que espera que el mundo gire a su alrededor. Era un silencio denso, introspectivo, cargado de preguntas que no tenían respuestas inmediatas. Dormía poco, comía casi nada. Salía al patio al amanecer con la mirada clavada en el cielo gris, como si esperara que entre las nubes apareciera una señal, una dirección, algo que le dijera quién debía ser ahora. Livia no volvió a preguntarle nada. Hacía lo que siempre hacía: cuidar de Lucas, preparar la comida, barrer la casa, tender la ropa, cantar bajito mientras lo bañaba. Pero cada gesto suyo tenía una barrera invisible. No era frialdad, sino protección. Había cerrado la puerta emocional que había entreabierto para él. No como castigo, sino como defensa. Cayo lo sabía. Y no se atrevía a tocar esa puerta, otra vez y todavía, hasta que una mañana de cielo claro y brisa tibia, Cayo se levantó temprano. Se vistió con la misma ropa sencilla que había usado durante esos días, una camisa sin planchar, unos jeans desgastados, y entró a la cocina mientras Livia preparaba el desayuno. Ella lo miró, sin palabras, como tanteando si esa vez venía con evasivas o con algo real. Cayo respiró hondo. «Necesito que me acompañes», dijo. Livia frunció el ceño, girando ligeramente el cuerpo, con Lucas aún en brazos. «¿A dónde?», a decir la verdad. Horas más tarde estaban frente a un grupo de periodistas reunidos en un salón modesto del centro comunitario del barrio. No había banderas corporativas, ni telones lujosos, ni agua embotellada con etiquetas personalizadas. Solo una mesa simple, un micrófono viejo y un puñado de reporteros que habían acudido más por curiosidad que por interés real. Muchos no lo reconocieron de inmediato, no porque su rostro hubiese cambiado, pero sí su mirada. Ya no era altiva ni distante. Era la de alguien que venía con las manos vacías, pero el alma en llamas. Cuando tomó el micrófono, un murmullo recorrió la sala. Las cámaras se encendieron. Los flashes comenzaron a parpadear. Cayo no leyó ningún discurso. Habló como si hablara consigo mismo, en voz alta por primera vez. «Mi nombre es Cayo Monteiro». Una pausa. «Fui heredero de uno de los imperios empresariales más grandes del país, pero lo perdí todo, y merecido lo tenía». El silencio fue inmediato, tenso, sorprendido, como si la sala no supiera si aplaudir o prepararse para un escándalo. «Durante años fui arrogante. Viví creyéndome invulnerable, con el poder de despedir, humillar y pasar por encima de cualquiera que se interpusiera en mi camino. Una de esas personas fue una mujer honesta, embarazada, que se negó a encubrir una operación fraudulenta. Y yo la dejé en la calle». Miró al fondo del salón. Allí estaba Livia con Lucas dormido en brazos, de pie, serena como siempre. «Esa mujer», continuó Cayo, «es la madre de mi hijo, y ese niño se llama Lucas. Es mi hijo». Los flashes estallaron como disparos. Me ofrecieron borrar esto. Me ofrecieron volver a la cima, limpiar mi nombre, ser nuevamente el Monteiro brillante que la prensa adora. Pero me pedían una sola cosa a cambio: negar a este niño, negar a su madre, fingir que todo esto no existió. Un murmullo creció entre los presentes. Alguien susurró: «¿Eso es verdad?». Cayo los ignoró. «Yo no vine aquí a limpiar mi imagen. Vine a ensuciar mis rodillas, si es necesario, por la única verdad que me queda. Lucas es mi hijo, y ese es el único legado que me importa». Cerró los ojos por un segundo. La emoción le apretaba el pecho, pero se mantuvo firme. «No busco perdón. Sé que no lo merezco. Pero quiero construir algo nuevo, no desde el dinero ni desde el apellido, sino desde la verdad, aunque duela, aunque me quede solo. Prefiero eso a seguir siendo alguien vacío con un traje caro». Se apartó del micrófono. La sala se llenó de murmullos, preguntas sin responder y un par de aplausos tímidos de alguien en la fila de atrás. Pero Cayo ya no escuchaba nada. Caminó hacia donde estaba Livia. Ella no se movió. Él se detuvo frente a ella,
mirándola con la misma humildad con la que había mirado a Lucas dormido sobre su pecho días atrás. ¿Puedo?, susurró. Livia no respondió de inmediato, solo lo miró a los ojos. Lo evaluó como quien ha aprendido a leer la verdad en los silencios y no en las promesas. Luego, con un leve movimiento, le entregó a Lucas. El niño abrió los ojos, lo reconoció y sonrió. Cayo lo sostuvo con torpeza al principio, pero pronto lo acomodó contra su pecho. El peso del niño sobre él no era solo físico, era simbólico. Era el peso de una historia nueva, o tal vez de una historia que por fin comenzaba de verdad. Los fotógrafos no tardaron en capturar la escena. Un hombre de pie, con un niño en brazos, mirando con ternura a la madre que había esperado tanto. Una imagen que ningún titular malintencionado podría ensuciar, porque esta vez la historia no era sobre poder, era sobre elección, sobre dignidad, sobre amor. Livia, al verlos juntos, no sonrió, pero sus ojos se suavizaron, y eso, para Cayo, fue más que suficiente. «Gracias», le dijo él en voz baja, «por no rendirte, por salvarme, aún sin deberme nada». Ella negó suavemente con la cabeza. «No lo hice por ti, Cayo, lo hice por él. Pero si vas a quedarte, entonces haz que valga la pena». Cayo bajó la mirada a Lucas. El niño ya dormitaba otra vez confiado. Y por primera vez, Cayo no se sintió heredero de nada. Solo padre. Y eso, entendió, era mucho más difícil, pero también mucho más valioso. Habían pasado algunos meses desde aquella conferencia que sacudió a los medios como un terremoto inesperado. Durante semanas, Cayo Monteiro fue portada. No por sus negocios ni por sus excesos, sino por algo que nadie había anticipado, un acto de humildad pública. El escándalo dejó de girar en torno a él y se enfocó finalmente donde debía. El apellido Monteiro seguía sonando en los noticieros, sí, pero ya no por Cayo. Ahora era su padre quien ocupaba los titulares. Investigaciones avanzan en caso Monteiro. El imperio que se construyó sobre mentiras comienza a derrumbarse. Las máscaras, una a una, comenzaban a caer. Se hablaba de testigos, de documentos filtrados, de alianzas empresariales corrompidas. El país entero miraba sorprendido cómo uno de los grandes caía. Cayo, sin embargo, había desaparecido del radar, pero no del mundo. Vivía en una casa modesta, alquilada a pocas cuadras de la de Livia. Una construcción de una sola planta, con paredes desgastadas por la humedad y ventanas pequeñas que dejaban entrar la luz justa. Allí no había lujos, ni servicio doméstico, ni asistentes, pero había silencio y había paz. Cada mañana salía temprano, caminando. Pasaba por la misma panadería, saludaba al mismo perro callejero, saludaba con un gesto tímido a los vecinos que empezaban a reconocerlo, ya no como el Monteiro, sino como el papá de Lucas. Su destino era el centro comunitario del Sint dos Casintes barrio, donde se ofreció como voluntario. Nadie entendía muy bien al principio por qué un hombre como él quería enseñar allí, pero bastaron unas semanas para que los más escépticos comenzaran a respetarlo. Daba clases de ética empresarial, pero no con pizarras llenas de términos técnicos, ni con discursos sobre liderazgo. Enseñaba otra cosa. Enseñaba lo que nunca le enseñaron a él, que el poder sin conciencia no solo corrompe, destruye, que no hay éxito que valga si se construye a costa de pisotear a otros, que un apellido no define a un hombre. Sus elecciones, sí, Livia lo observaba desde lejos al principio, le costaba confiar. Sabía que las palabras podían ser hermosas, manipuladoras, vacías. Pero Cayo no hablaba mucho, se movía, hacía, ayudaba, escuchaba, reía con los niños, lavaba los pinceles después de las clases, arreglaba la cerradura del aula. Llegaba temprano, se iba tarde, no buscaba aplausos. Y eso era nuevo. Lucas ya caminaba con torpeza, soltando carcajadas cada vez que lograba mantenerse más de 5 pasos sin caer. Y cada vez que veía a Cayo acercarse por la vereda,
se lanzaba a sus brazos con un grito agudo y alegre. «¡Papá!». Cayo se agachaba, lo alzaba en el aire y lo abrazaba como si el mundo girara solo por eso. Cada vez que escuchaba esa palabra, «papá», una parte de él se derretía. Todavía no creía merecerla del todo, pero la aceptaba, porque la estaba construyendo, día tras día, gesto tras gesto. Una tarde templada, mientras Cayo contaba cuentos a un grupo de niños sentados en ronda, Livia apareció en la puerta del centro comunitario. No entró, solo lo observó. Lucas, sentado sobre sus piernas, escuchaba fascinado la historia de un dragón que no quería pelear con nadie. Cayo levantó la vista y la vio. Sus ojos se encontraron por un segundo. Ella no sonrió, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era defensa, ya no era juicio, era otra cosa. Algo más suave, más abierto. Al terminar el cuento, Cayo se acercó con Lucas en brazos, que se había quedado dormido durante la narración. «¿Quieres venir mañana?», preguntó sin presión. «Vamos a pintar una de las paredes del aula con los chicos. Hay que hacerla menos gris». Livia lo pensó por un momento. Luego asintió sin muchas palabras. «Sí, me encantaría». Caminaron juntos de regreso por las calles del barrio. No se tomaron de la mano, no hablaban demasiado, pero no había prisa. El sol comenzaba a caer, tiñendo todo de dorado. Los árboles lanzaban sombras largas sobre el asfalto. Lucas balbuceaba palabras inventadas en sueños, acurrucado contra el pecho de Cayo. Cuando llegaron a la puerta de la casa de ella, Cayo se detuvo. Por un segundo pareció dudar. Luego levantó la mirada. «Gracias», dijo, «por no dejarme morir no solo en esa carretera, sino todos los días después, cuando era más fácil dejarme solo». Livia bajó la mirada. Su voz fue un susurro, cargado de una ternura que apenas se permitía. «Tú empezaste a vivir cuando elegiste amar». Cayo asintió, y entonces, sin pensarlo demasiado, se inclinó, no para besarla con pasión ni para robarle una promesa, solo para rozar con sus labios su mejilla. Fue un gesto simple, pequeño, pero lleno de respeto. Ella no se apartó, no dijo nada, pero tampoco cerró la puerta de inmediato. Cayo bajó a Lucas con cuidado. El niño abrió los ojos, aún adormilado, y estiró los brazos hacia su madre. «Mamá». Livia lo recibió en brazos, lo acomodó sobre su cadera y antes de entrar, miró a Cayo una última vez. No hubo promesas, no hubo fuegos artificiales, solo una certeza silenciosa. Estaban construyendo algo real, algo que no necesitaba etiquetas ni urgencias. Y eso era amor, no el amor de los cuentos, ni el de las películas. Era ese amor que se forma con tiempo, con heridas, con trabajo, ese que no necesita ruido para ser profundo. Y por primera vez Cayo no tuvo miedo, porque esta vez no quería un final feliz, quería un comienzo verdadero.